Permítame compartirle este mensaje que he preparado, que Dios ha puesto en mi corazón para esta mañana, el cual he titulado La adversidad a tu favor. ¿Cuántas veces nos hemos visto bajo diferentes retos y situaciones que tenemos que enfrentar? ¿Cuántos están de acuerdo? El que no es ángeles entre nosotros. ¿Amén? ¿Y qué significa que la adversidad? Lo que pasa es que le hemos hecho mala fama a la adversidad. Ojo lo que le voy a decir. Le hemos hecho mala fama a la adversidad, porque todos entendemos que la adversidad era mala. Es mala, ¿no? Bueno, ¿quién quiere estar en adversidad? Nadie. Pero hagámonos esta pregunta antes de comenzar el mensaje. ¿Por qué mientras la barca aparentemente casi se iba a hundir por la tormenta, Jesús dormía? Si era tan mala, ¿por qué Jesús dormía? Es más, sus discípulos se indignaron que Jesús dormía mientras ellos estaban responsablemente preocupados de que la barca se iba a partir. ¿Y cómo era posible que Jesús durmiera? Yo creo que los dos estaban reunidos alrededor de Jesús viéndolo. Míralo, qué va. Hasta ronca. No sé, me lo estoy imaginando. Pero ¿cómo puede dormir así? ¿Ve que esta cosa se hunde? Ahora, si era tan malo el momento, ¿por qué Jesús dormía? Se lo voy a dejar ahí de tarea. Ya vamos a ver más adelante. Acompáñenme a Esther capítulo 4 y versículo 14. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Esther capítulo 4 y versículo 14. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Hay una palabra que la vemos en dos momentos mencionados acá en este pasaje, y es en un momento como este. Ojo acá, un momento como este. La pregunta es, tú y yo estamos identificando cuál es el momento que estamos viviendo. Porque cuando yo no identifico el momento que estoy viviendo, en el momento en el que estoy parado, nos suele pasar dos situaciones. Número uno, o empezamos a vivir de lo que recordamos en el pasado, o empezamos a poner toda nuestra esperanza en el futuro. O empezamos a recordar lo bueno o bonito que pudo haber pasado, o empezamos simplemente a confiar que un día el Señor hará. Pero ¿dónde quedó lo que Él va a hacer ahora? Cuando yo no identifico el momento, entiendo que por alguna razón, ahora mismo, Él no está haciendo nada. La pregunta clave es esta. Y le dice, un momento, si te quedas callada en un momento como este. Y si no llegaste a ser reina, ¿para cuándo? Para un momento como este. Entonces, cuando yo no identifico eso y no lo tenemos claro y no estamos seguros, es muy probable, hay una alta posibilidad que fallemos a la voluntad del Padre en nuestra vida. Porque ¿cómo puedo ser instrumento de Él si no sé qué es lo que Él quiere en este momento? Ahora, muchas veces cuando no identifico el momento, entiendo que estoy falto de herramientas, falto de algo, es que algo me está faltando. Y bueno, allá de aquel lado que yo vengo, de repente tenemos este problema y aquí no. Pero por alguna razón nos acostumbramos, porque es más por costumbre que por otra cosa, nos acostumbramos a decir, no, es que estoy esperando el tiempo de Dios. Es que Dios lo va a hacer en su tiempo.
Que lo va a hacer en su tiempo, lo va a hacer en su tiempo. Ahora, el problema no es que lo haga en su tiempo. La pregunta es cuándo es ese tiempo. Por ejemplo, si el pastor me invita a su casa a cenar a las 9, mire, le voy a poner un ejemplo muy práctico, muy sencillo. Y yo llego a las 10, llegué tarde o temprano. ¿Y cómo usted sabe eso? Ah, porque conoce la hora. Pero entonces resulta que llego a las 7, llegué temprano o tarde. ¿Ve qué sencillo es? Pero ¿por qué para usted es tan sencillo identificar el tiempo y el momento? Porque conoce él, conoce la hora. Pero resulta que el pastor me dice, pastor Lechuga, véngase a cenar a mi casa. Pero no me dice la hora. Entonces, si llego a las 4, ¿llegué temprano o llegué tarde? No sabe. Y si llego a las 11, ¿llegué tarde o llegué temprano? No se sabe, porque él no dijo hora. Entonces, ¿cómo yo sé si estoy a tiempo o fuera de tiempo si no conozco el tiempo? Entonces yo digo, yo estoy esperando el tiempo de Dios. ¿Tú sabes cuál es el tiempo de Dios? Ah, no, yo no sé. ¿Y cómo sabes que no estás tarde? ¿Cómo sabes que no estás tarde? Ahora, si yo voy a decir, estoy esperando el tiempo de Dios, el tiempo en el que el Señor lo va a hacer, entonces significa que primero tengo que saber cuál es el tiempo. Ahora, ¿cuál es ese tiempo? ¿Cómo opera ese tiempo? Aquí está el detalle. Mire lo que le dice Mardoqueo a Esther. Dice, no vaya a ser que llegaste a ser reina para ¿cuánto? Esther está pensando que ella no tiene nada que ver con ese lío que hay, que van a matar a los judíos. Yo aquí estoy de reina. Ya estoy en palacio. Llegó mi tiempo. No. Esther, identifica el tiempo. Identifica el momento. Si yo voy a decir que espero en el tiempo de Dios, significa porque entiendo cuál es ese tiempo. Porque yo estoy sujeto a un cronos, pero Él opera en el kairos. ¿Cuál es ese tiempo de Él? Pero su palabra lo dice. Dice su palabra y declara su palabra que todas las cosas en Él van a ser hechas o fueron hechas. Fueron hechas. Dice su palabra que Él ya hizo todo en la cruz o le faltó algo. Dice su palabra que Él es, Hebreos 3, dice, Él es el mismo hoy y por siempre. Mire, ya estamos armando el reloj. Y les voy a poner un ejemplo del reloj. Jeremías tenía un conflicto. Él entendía que tenía que esperar más tiempo. Y que su juventud estaba haciendo un conflicto para lo que tenía que hacer. Pensaba que necesitaba DNI para empezar a ser usado por Dios. Y le dice, espérate. Jeremías, no digas que eres muy joven. No digas que eres muy joven. Pero espérese. Antes que estuvieras en el vientre de tu madre, o sea, ni siquiera estaba concebido. Antes que estuvieras en el vientre de tu madre, antes que fueras concebido, yo ya te había apartado, ya te había escogido, ya te había dado. ¿Cuándo había sucedido todo esto? Pero ni siquiera había estado en el vientre de su madre. Ya te había dado por profeta a las naciones. Entonces, cuando Jeremías nació, él necesitaba esperar el tiempo para entender que Dios lo había apartado, para entender que ya Dios tenía el plan para él, que ya Dios lo había escogido para él. Entonces tenía que esperar el tiempo. Jeremías tiene que esperar el tiempo. ¿O ya había sucedido? Ya había sucedido. Por eso es que cuando él está joven,
no identifica y siente que su juventud le está restando, le está haciendo un problema para hacer. No digas que eres muy joven, porque a donde yo te envíe vas a ir, y lo que yo te diga que hables, eso vas a hablar. Estar en el tiempo de Dios no es saber qué hacer, no es saber qué decir. Estar en el tiempo de Dios, estar dispuesto a hacer su voluntad ahora. Ahora ya conoce el reloj. Por eso le dice, identifica el momento. Mire lo que sucedió y a veces sentimos que nos está faltando herramientas. Es que yo no sé cómo hacer. Mire cómo es esto. Estaba yo en las Amazonas del lado peruano. Estaba yo en Iquitos, Perú. Ustedes iban a ver dónde es. En Iquitos, Perú, en el lado de la Amazonía peruana. Y me llevaron un día a pescar pirañas. Que no sé para qué me llevaron a eso. Y me llevaron a pescar pirañas. Y de paso me dicen, no, y también vamos a nadar las pirañas. Pues nada, usted yo no. Pero bueno, me llevaron y cuando estábamos ahí en uno de los ríos, en una de las trochas, me dan un palito, un hilito y un ganchito. Y me dice, con esto va a pescar. Yo, la verdad, nunca había pescado. Y ahí está, y ahí está. Y agarré sol, y agarré sol. Y puro sol agarré porque no agarré nada. Y el muchacho que estaba en la barquita se reía de mí. Y le digo yo, entonces yo, inteligentemente, le digo yo, lo que pasa es que esta caña no es profesional. Esta cosa hechiza, ¿cómo se llama? Artesanal. ¿Quién va a pescar con esto? Y él se ríe. Y me dice, no, el problema no es la caña, me dice. El problema es usted. ¿Cómo si mire este gancho, este palito? Préstamelo. Y lo agarra el muchacho, le pone el cebo, lo tira y sacó la piraña. Ah, esa es casualidad. Pues esa piraña me estaba esperando este rato a mí, le digo. Vuelve a poner el cebo, pam, pam, pam. Tira cañeta. No, tú tienes algún acuerdo con las pirañas, le dije yo. No tardó ni 2 minutos. Pero me dio una gran lección y me dijo, cuando no sepa usar la herramienta, no le eche la culpa a la herramienta, piense por qué usted no sabe usarla. El problema no era la caña, es que yo no sabía usarla. Claro, era más fácil decir que no era profesional. Entonces es más fácil decir, es que yo no sé cómo hablarle a otros. Es que, pastor, a mí me da temor compartir a otros de Jesús porque es que yo no sé. Es que no tengo caña profesional. ¿Sabe cuál es lo maravilloso de un instrumento? Mi hermano acá estaba tocando acá el piano y sacaba notas. Si yo toco esto, usted sale huyendo. Ahora, el problema es el piano. El problema es quien lo toca. Porque eso es una de las cualidades de un instrumento. Un instrumento no es tan bueno por el instrumento, sino por quien lo toca. Y muchas veces decimos que somos instrumentos de Él, pero queremos tocarlo nosotros. Lo que nos hace grandes y maravillosos no es por lo buen o mal instrumento que seamos, es porque si nos dejamos usar por su mano, por seguro vas a sonar como el mejor instrumento. Amén. Entonces, tener el entendimiento de cuál es el tiempo que estoy viviendo, no solo nos va a hacer entender y discernir por su espíritu qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Si estamos usando la herramienta, ¿cuál es la herramienta de Dios? ¿Usted sabe cuál es la herramienta de Dios? Es usted. No la palabra, es usted. La herramienta de Él es usted, soy yo. Porque nos dio el privilegio y nos dio el honor de hacernos partícipes de su obra.
nos dio el privilegio de depositar en nosotros su propósito eterno. Amén. Mire cómo el Señor le habla a Ananías, porque Ananías está un poco confundido. En Hechos capítulo 9, versículo 15, mira lo que declara. Hechos capítulo 9, versículo 15. Está hablándole el Señor a Ananías. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Otra vez le dice: ve, porque Él es mi instrumento. El Señor hablándole a Ananías de que fuera por quién. ¿Quién es este personaje del cual está diciendo el Señor? Ve por él, porque es mi instrumento. Pues resulta que era Saulo el asesino, el perseguidor. Ananías lo que miraba en Saulo era un perseguidor. Lo que miraba Ananías en Saulo era un asesino. Pero mira lo que el Señor le dice: ve, porque Él es mi instrumento. Lo que te hace a ti estar listo para la adversidad no es el conocimiento que tengas, es que entiendas que eres su instrumento. Pablo desde la cárcel instruye a Timoteo en un momento y le dice a él que su vida le sería útil a Dios. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 21. 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 21. Algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le será útil a Dios, que es su dueño, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. ¿Qué parte de tu vida le es útil? Toda. 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 El asunto es que por costumbre, digo yo, por costumbre, en algún momento aprendimos a entregarle al Señor nuestra vida como si fuera venta de apartamentos en un edificio. Ay, Pastor Lechuga, es que mire, yo estoy luchando con entregarle esta área del Señor a mi vida. Es que Dios está trabajando en esta otra área de mi vida. Es que esa área yo no se la he entregado todavía al Señor. Espérate. ¿En qué momento se volvió un edificio de apartamentos tu vida? Que la estamos vendiendo de a pedacitos. Vamos a entender un momento como este. Cuando Él dio su vida por ti, ¿lo hizo por una parte de ti o por toda tu vida? Y mire, voy a poner ejemplos bien sencillo, bien sencillo. Si usted compra un televisor, ¿cómo le dicen acá? Por cuotas, a plazos. Si usted compra un televisor a plazos, usted se lo lleva a su casa y está pagando mensualmente, ¿correcto? Ok, usted lo pone en la casa, lo disfruta. Le pregunto, ¿de quién es ese televisor? ¿Es suyo? Déjelo de pagar y va a ver si es suyo. No es suyo, pero usted lo tiene. ¿Por qué no es suyo? Porque no lo ha pagado. ¿Correcto? Porque lo está pagando por plazos. Y hasta que no lo termine de pagar, no es suyo. Usted lo tiene, pero no es suyo. Si yo digo que hay áreas de mi vida que no le he entregado al Señor, ¿a quién le pertenecen esas áreas? Espérate. La razón por la que ese televisor no es mío es porque no lo he pagado. Si yo le digo al Señor, hay una área que yo no te he entregado, le estoy diciendo, tú todavía
eres un deudor. Y su palabra dice que Él no es deudor de nadie. Cuando Él pagó por ti, pagó por completo. Pagó por completo. Ninguna área de tu vida puede estar sujeta a ningún plan del enemigo, porque Él pagó por completo. No pagó por una parte de ti. No pagó por una parte de ti. Por eso es que el Señor forma nuestra vida a través de procesos, pero no transforma. Escuche bien. Él dice, ahora en Cristo eres criatura remendada. No, ¿verdad? ¿Eres qué? Nueva criatura. Ahora en Cristo eres nueva criatura. Todas las cosas, unas cuantas se quedaron por ahí guardadas, todas las cosas son hechas nuevas. Pastores, que hay circunstancias, hay adversidades que es que se me sale el viejo hombre. Espérate. Yo le quiero poner un reto a usted cuando regrese a casa. Va a agarrar un limón, lo va a partir, lo va a exprimir, le va a sacar todo el zumo. Y cuando ya no le quede zumo, usted va a agarrar algo que lo presione, que lo machaque. Y le va a dar duro, y lo va a apretar hasta que le salga la última gota. Y cuando ya no le salga, usted va a salir allá afuera, va a agarrar una piedra y le va a dar duro, y le va a dar duro, y le va a dar duro, y le va a dar duro a lo que queda de limón. Y después de eso, lo que quede, lo licúa. Lo mete a la licuadora hasta que se haga pasta. Si en ese punto, en vez de limón, a usted le sale naranja, me cambio el apellido a repollo en vez de lechuga. En la primera etapa, ¿qué va a salir? En la segunda, en la tercera y en la última. Qué raro, ¿verdad? Que por más que le demos, sigue saliendo. Las circunstancias no sacan lo peor de ti. Las circunstancias sacan lo que siempre hubo. No hay circunstancias que saquen lo mejor o lo peor. Es que esta persona saca lo peor de mi pastor. No. Nadie saca lo peor o lo mejor de ti. Por más que te machuquen las situaciones, por más que te aplaste, si eres limón, va a salir limón. Si tú y yo le hemos dicho a Cristo, ven a mi vida, sé el dueño de mi ser, sé el dueño de mi vida, por más que te machuque, va a salir Cristo. Eso de que se sale el viejo hombre es un paradigma. No se puede salir. Y si se sale, es porque nunca se fue. Porque no va a salir lo que no hay. Va a salir lo que hay. Si yo soy fácil para odiar, no, el problema no es la persona que voy a odiar. El problema es que eso estaba dentro de mí. Si a mí me es difícil perdonar, el problema no es quién me lastimó, es que yo llevo amargura dentro de mí. No puede salir lo que no hay. No puede salir. Mardoqueo le dice a Esther, no te puedes quedar callada para un momento como este. Si te quedas callada, no estás entendiendo para qué llegaste a ser reina. Si te quedas callada, no entiendes por qué llegaste a ser reina. Entonces yo te pregunto a ti, y me voy a hacer la pregunta yo también, ¿por qué llegamos a Cristo en un momento como este? ¿Por qué el Señor en su voluntad perfecta te permitió conocerle en un momento como este? Vamos a leerlo de nuevo. Esther capítulo 14, 4 y versículo 14. Ahora se lo leo en la versión Reina Valera 60.
Mira lo que dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Le dice, esta hora. ¿Se acuerda del tiempo, verdad? Para esta hora. Y esa palabra hora, escuche bien, mire qué interesante, esa palabra para esta hora de tiempo, ¿verdad? Has llegado a ser reina, pero cuando él le dice hora, la palabra realmente que fue escrita en ese manuscrito es la palabra griega et, que significa ahora. Entonces le estaba diciendo, has llegado a ser reina, ¿cuándo? Ahora, para un momento como este. Ahí la cosa empieza a cambiar. Lo que ahora parecía muerte para todo un pueblo, solo era la oportunidad para que se decretara el decreto de vida más poderoso que ha existido. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, a las que no se ven, pero las que no se ven son eternas. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si usted tiene un arco de flecha y tiene un punto de disparo y entonces le dice, ahí es el blanco y usted dispara, pues ya sabe dónde está disparando. Ahora le pregunto, ¿cómo usted mira lo que no se ve? Declara acá la palabra, no mirando, no mirando. Pero esa palabra no mirando es una palabra griega que significa apuntar. ¿Qué le dije que significa? Apuntar. Entonces está diciendo Pablo, no apuntando a lo que se ve, sino apuntando a lo que no se ve. Pero ¿cómo apuntas a lo que no se ve? ¿Cómo sabes para dónde? Porque lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Estaba diciendo, porque lo que se ve es temporal, usó la palabra proskairos, que significa de corta duración. Pero lo que no se ve es eterno. Usó la palabra aionos, que significa, escúcheme bien, perduradero. Uno es corta duración y el otro es permanente. Ahora, ¿cómo apuntas aparentemente a lo que no se ve? Ahora, no es que no se ve. Ojo con eso. Hay dos realidades que estamos viendo acá. El proskairos, lo que es temporal, y el aionos, lo que es perpetuo, lo que permanece, lo que es eterno. Y si yo tengo que apuntar a eso que es eterno, pero yo no sé cuál es eso eterno, ¿cómo apunto? ¿Por qué necesito identificar el momento que estoy viviendo? ¿Usted se acuerda del tema? ¿El título de este mensaje? Ahora usted va a entender por qué la adversidad está allí a tu favor. A tu favor. A tu favor. Dice, no apuntando a lo de corta duración, a lo proskairos, no apuntando a lo temporal. ¿Y qué es lo temporal? Le doy 3 ejemplos rápidos. Número 1, diga conmigo, emocional. Mire lo que declara Efesios capítulo 4 y versículo 26. Efesios capítulo 4 y versículo 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Sabe por qué? Porque una vida emocional, ojo por favor, una vida emocional no formada da como resultado una vida inmadura y con problemas.
Las emociones no te las va a arrancar el Señor, es que las puso. Pero no las puso para que te controlaran. No las puso para que fuésemos sensibles. ¿Qué es lo temporal? Dice acá, no pequen al dejar que el enojo los controle. La palabra no dice que no te vas a enojar. Es parte de las emociones que vamos a percibir, alegría, esto, enojo. Pero no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. El problema no es el sol, lo que está diciendo es cuánto tiempo te va a manejar esa emoción. Porque si le empiezas a dar tu tiempo a esa emoción, entonces abriste la ventana para equivocarte. Dice, porque el enojo da lugar al diablo. Las emociones son una parte importante de nuestra vida. Pero usted sabe por qué se ha puesto de moda la depresión. Hay desde el ámbito psicológico, desde el ámbito humanístico, hay muchas teorías, pero yo le voy a dar un concepto de la depresión, porque es real, ¿ah? No es que no existe, es real, pero le voy a dar un concepto de la depresión muy sencillo, para que no se le olvide. ¿Sabe cuándo llega la depresión? Cuando el alma empieza a tratar de controlar lo único que solo Dios puede controlar. Cuando el alma ya no sabe cómo controlar una situación, comienzan los estados de depresión. Y en los estados de depresión, la persona vive, come, se mueve, piensa, sienta, basado en las emociones que está expresando. El problema no son las emociones. Porque una vida emocional que no es formada. Jesús estaba en Getsemaní y dice que lloró amargamente. Su lamento fue como grandes gotas de sangre. ¿No dice que estaba riéndose? El problema no era la emoción. El tema es que sus emociones estaban siendo puestas ¿en quién? En el Padre. Inmediatamente dice que ¿qué fue enviado Jesús? Y fue enviado consuelo. El problema no es lo que sientes, es que nos quedamos sintiendo en la solución. Mire lo que declara Proverbios capítulo 15 versículo 13. El corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. El corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Si la gente supiera que tener el mejor rostro no cuesta una crema, ¿qué fue lo primero que el pueblo de Israel notó en Moisés cuando Moisés bajó de estar en la presencia de Dios? ¿Qué fue lo primero que notaron? ¿En dónde? En el rostro. En el rostro. Tu rostro es la vitrina de lo que está pasando en tu alma. Tu rostro es la vitrina de lo que es el escaparate de lo que está pasando en tu alma. Todos estamos alegres, pastor. No, te va a doler el músculo porque no es natural. Las emociones son temporales y cuando nuestra vida empieza a apuntar, pastor, ¿por qué no vino? ¿Por qué ya no viniste? ¿Por qué ya no buscaste del Señor? Es que yo no he sentido ir a la iglesia. ¿Y qué quieres sentir? Que baje un ángel, te pinche una pierna y ay, sentí algo ahora. Oye, ¿quiere ir a la iglesia? O sea, ¿qué quieres sentir? ¿Qué es exactamente lo que hay que sentir? Todos los que trabajamos y tienen un trabajo, usted no trabaja porque tiene un sentir, es porque tiene que pagar. Usted no va a trabajar porque tiene un sentir. Los que tenemos hijos,
Pregúntele a sus hijos si van a la escuela porque tienen un sentir. Van a la escuela porque tienen que ser formados. ¿Cómo le resumo todo eso? Van a la escuela, trabajamos, vamos allá, no por un sentir, sino porque tenemos un propósito. Buscamos al Señor porque nuestra vida tiene propósito, no porque tiene un sentir. Para que ella no me mire feo, sigamos. Número 2, relacional. Vamos a ir terminando acá. Relacional. Segundo punto, cuando apuntamos a lo qué, a lo temporal. Mire, cuando yo le hablo de relacional, no le voy a hablar de un problema de autoestima. El tema es que cuando tomamos el camino de ser alguien y no nos importa lo que tengamos que hacer, ese es exactamente el que comete errores. Hace todo en la vida para ser alguien. Pero cuando tú eres consciente de quién eres y te das cuenta que ya eres alguien y que fuiste diseñado para ser alguien, entonces significa que tú serás quien hizo todo en la vida porque era alguien. No hizo todo en la vida para ser alguien. Pastor, ¿qué tiene que ver esto? Mire lo que dice Gálatas capítulo 6 y versículo 3. Pero el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo, pero no siendo nada, a sí mismo se engaña. Colosenses capítulo 2 y versículo 10. Colosenses capítulo 2 y versículo 10. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Ustedes están completos mediante la unión con Cristo. ¿Cómo estamos en Cristo? Completos. ¿Cómo estás en Cristo? Completo. No te hace falta nada cuando entiendes que estás completo en Él. Pero cuando empiezas a esforzarte por ser alguien y te desgastas tratando de ser alguien, terminas frustrado cuando sientes que no lo estás logrando. Pero cuando sabes quién eres en Cristo, sabes que fuiste diseñado como alguien, que ya eres lo que tenías que ser. Y te vas a gastar en tu vida porque eres alguien, no porque necesitas ser alguien. Pero dice, apunta a lo que, a lo eterno. Y con eso voy cerrando. Apunta a lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? Como si para yo identificar el momento que estoy viviendo y para que la adversidad vaya a mi favor, entonces tengo que saber qué es eso eterno a lo que debo de apuntar. Y le voy a hablar de 3 realidades que lo dice la palabra y que es a donde tenemos que estar apuntados, pero no bajo el concepto que muchas veces entendemos. Y la primera, diga conmigo, fe. Fe. Si bien es cierto que es la convicción y la certeza de lo que nos, de lo que nos conlleva, si eso no nos lleva a las acciones, solo es positivismo. La fe y el positivismo tienen una línea muy delgada de separación. Alguien puede entender que es fe, pero a lo mejor simplemente está siendo positivo. Ahora, ¿es malo ser positivo? No. Es muy bueno ser positivo. El problema es que el ser positivo es la dosis diaria que tienes para que te da un sentido por el cual hacer lo que haces hoy. Pero fe es lo único que tiene el poder de traer lo que está ya en el futuro a tu presente. Que eres capaz de ver lo que todavía no está pasando. Que eres capaz de estar entendido y convencido que lo que tus ojos no están viendo va a suceder. Aleluya. Hebreos 11:1. Usted lo ha leído, léalo conmigo. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos
y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Número 2, diga conmigo, esperanza. Esperanza. Mire lo que declara Romanos 8:24. Dice, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos de esperar con paciencia y confianza. Recibimos esa esperanza, pero aquí es donde los conceptos están equivocados. ¿Sabe un concepto que anda rondando las calles por ahí? Que la esperanza es lo último que. ¿Eso dónde lo dice en la Biblia? Ese es un concepto humano de esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Qué bien. Eso le acomoda a quien todavía no cree en el Señor. Pero el que le cree a Él recibió otra clase de esperanza. Y esa esperanza, esa palabra esperanza, es la palabra elpis. ¿Cómo le dije? ¿Y sabe qué significa esa palabra elpis? Palabra griega, es la palabra que se usó para escribir esperanza en ese verso. Significa esperar con placer. Ahora, ¿qué es esperar con placer? Alguien está en la línea porque va a pedir un trabajo, una plaza de trabajo, y hay 100 en la línea y solo hay una plaza. Y esa persona es el número 100 en la fila. Y cuando llega, finalmente entrega su hoja de vida, su información a la secretaria que está ahí, y la secretaria le dice, no se preocupe, váyase tranquilo, lo llamamos. Y esa persona se va con la de que entre los 100 lo van a llamar. Se va con la esperanza. Ay, ojalá me llamen a mí. Se va con la esperanza. Pero el elpis, la esperanza de la cual está hablando su palabra, ¿sabe cuál es la esperanza que a ti que te negaron? Vamos a ver sobre el mismo ejemplo. Hay una sola plaza de trabajo, llega, la secretaria está allí, entrega su papelería y le dice, ¿cómo está, señor Lechuga? Muy bien, bueno, lo estábamos esperando. El trabajo es suyo. El gerente no se encuentra ahorita, viene en camino. Puede sentarse ahí a esperar, pero el trabajo es suyo. Entonces yo me voy a sentar a esperar con placer. Y yo voy a decir que se demore todo lo que quiera. No importa. ¿Por qué? Porque aunque el gerente no está, el trabajo es mío. Esperanza, la esperanza que te entregó a ti y a mí el Señor, no es la que se pierde. No es la que vamos a ver qué sucede, es la seguridad que lo que habló a tu vida, lo que habló a tu familia, lo que habló para tus generaciones va a suceder porque va a suceder. Es esa esperanza. Y diga conmigo, la gracia. Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el momento y oportuno socorro. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. Y segunda de Corintios capítulo 2 y versículo 9. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesito. ¿Qué cosa? Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, porque el poder de Cristo puede actuar a través de mí. Su gracia es todo lo que necesitas. Dice la palabra que fuimos hechos como vasijas de barro. ¿Cómo es el barro, mi hermano? Si usted deja caer una vasija de barro, se rompe, porque es frágil. No nos hicieron de acero inoxidable, no hicieron de oro, no hicieron de plata, lo hicieron de barro. ¿Sabe por qué? Porque a Él no le toma por sorpresa que seamos frágiles. A veces nosotros creemos que a Dios le asusta nuestra fragilidad. Él te hizo frágil. Él me hizo frágil.
para que lo único que te haga fuerte es cuando tu vasija lo contiene a Él. Cuando tu recipiente lo contiene a Él, allí es cuando eres fuerte. Amén. Póngase de pie un instante. En Juan capítulo 4 y versículo 46 sucedió algo muy interesante. ¿Por qué tenemos que identificar el momento? ¿Por qué? Dice su palabra, en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno. ¿Qué era este hombre? Funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. No era un discípulo, no era alguien que lo seguía, no era alguien que... Era un funcionario de gobierno que había escuchado de Jesús. Se acercó a él porque su hijo estaba muy enfermo y escuche bien, cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Aquel funcionario de gobierno entendió que Jesús tenía el poder de sanar a su hijo. Y le dijo, por favor, ven a Capernaum para que pueda sanar a mi hijo. Pero mire la respuesta de Jesús. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, mire la conversación. Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijo muera. Entonces Jesús le dijo, vuélvete a tu casa. Yo no voy contigo. Vuélvete a tu casa. Tu hijo vivirá. El hombre, escuche, el hombre creyó. Óigame, míreme acá. Él tenía que identificar el momento. Tenía dos opciones. O le seguía rogando que fuera con él, o confiaba en lo que Jesús le estaba diciendo. Mira lo que dijo. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a casa. Mientras el funcionario iba en el camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia que su hijo estaba vivo y sano. ¿Cuánto tiempo le tomó a este hombre llegar a su casa? No fue ahí mismo. Estaban en otra ciudad. No sé cuántas horas, 10, 11, 16 horas. No sé cuánto le tomó llegar a casa. Pero aquel hombre se fue todo ese camino. Ahora, yo sé que ese hombre tenía más fe que yo quizás. Pero ¿se imagina todo lo que iba pensando ese hombre en el camino? ¿Y si no pasa nada? Y mejor me lo hubiera traído. Y ahora regreso y no lo encuentro. Esas 16 horas, 10, no sé cuántas fueron, no habrán sido fáciles. Él tuvo que creer a una palabra. Pero cuando iba llegando, dice que salieron al encuentro de su casa. Escuche bien, salieron al encuentro de su casa y le dijeron que tu hijo está vivo y sano. ¿Qué es lo lógico? Yo soy padre y aquí vemos varios que somos padres. Si lo que le preocupaba, no era su hijo lo que le preocupaba a ese hombre. Lo lógico era, yo digo, ¿dónde está? Quiero verlo, quiero abrazarlo, quiero ver a mi hijo que estaba a punto de morir, ahora está vivo. Eso es lo lógico, ¿no? Pero no fue lo que este hombre hizo. Mire lo que hizo este hombre. Él les preguntó, no por el hijo. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Escuche, ¿a qué hora el niño comenzó a mejorar? Ellos le contestaron, espérense, ayer a la 1 de la tarde. O sea, que ya había pasado un día de cuando este hombre habló con Jesús a cuando él llegó. Por eso le digo, pasaron muchas horas.
Pero espérese. Ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto. ¿Cómo? No. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? De pronto se fue. Mire. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todo lo de su casa creyeron en Jesús. Miren qué hermoso es esto. Él no preguntó por su hijo. Él preguntó, ¿a qué horas? ¿Se acuerda el tiempo? ¿A qué horas mejoró el niño? En esta versión lo dice así: a la 1 de la tarde de ayer. De repente se fue y estaba sano. Y dice él, y él entendió que fue exactamente a la misma hora y que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Míreme acá. ¿Sabe por qué necesitamos identificar el momento? ¿Cuándo sucedió el milagro? ¿Cuándo sucedió la sanidad? Cuando Jesús lo dijo. Le vuelvo a preguntar, ¿cuándo sucedió la sanidad? Cuando Jesús lo dijo. Ahora, cuando él vio el milagro, ¿hasta qué llegó? Espérese, que este va muy rápido. Cuando él llegó, no sé cuántas horas le tomó. Le tomó un día. ¿Y si ese hombre se hubiera quedado por el camino comprando pan? ¿Y si ese hombre se hubiera quedado entretenido en el camino conversando con algunos amigos? Pregunta, ¿el milagro hubiera demorado? Ahora, ¿hubiera pasado más tiempo para que lo viera? Mírame bien. Las respuestas que tú y yo a veces no hemos visto no son porque no han sucedido. Es porque tú y yo no hemos llegado. Cuando él lo dijo, sucedió. Pero a veces en el camino nos entretenemos tanto. En el camino nos ocupamos tanto que nos toma más tiempo llegar. Y como se nos está tomando el tiempo llegar, Señor, ¿qué pasa? Yo te he creído a ti, yo he estado confiando. ¿Qué ha sucedido? Y Él es tan grandioso que no nos responde. Porque diría, pues llega para que lo veas. Jesús no le dijo, ahora fue sano. No, le dijo, vuélvete a tu casa, tu hijo vivirá. Ahora te pregunto, ¿cuántas cosas Él ha hablado a tu vida? ¿Cuántas cosas ha hablado a tu vida? Por eso le dijo, Esther, le dijo, estás entendiendo el momento en el que estás. Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? La pregunta no es por qué estás viviendo lo que estás viviendo. La pregunta es si ya llegaste. Porque cuando Él lo dijo, sucedió. Su respuesta llega. Lo que Él dice, sucede. Y sucede cuando Él lo dice. Pero eso no significa que porque Él lo dijo y porque iba a suceder, yo lo voy a ver. El verlo depende de ti y depende de mí. Porque si no llegas, te demoras más en ver lo que ya sucedió. Lo que ya sucedió.